Esta vez va a ser más largo, yo trato de hacer informes cortos, pero esta vez fue largo porque hablamos bastante del enlace de comisión normativa y bastante del PUA. Respecto del tema del director ejecutivo, se pensó que se tendría que hacer las dimensiones para que después lo que salga de las mismas, porque algo, se ha tratado en la dimensión, en la reunión de normativa, que no sabemos si tiene fecha. La Fundación Ciudad plantea que dentro del tema director ejecutivo hay aspectos que no superan, porque la norma dice que el director ejecutivo maneja el presupuesto y eso en realidad no ocurre. Si el presupuesto no existe, todo deviene abstracto. Fundación opina que la elección no tendría que ser restrictiva. Si el candidato no pertenece al COPE y tiene las aptitudes necesarias para el rol, que todavía no está claro cuál es, con el aval de una organización del COPE, bastaría para la postulación. La propuesta de la Fundación Ciudad es continuar con la modalidad histórica, donde pueden presentarse candidatos que no pertenezcan al COPE. El representante del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas esgrime que tendría que ser del COPE, porque entonces conocería la dinámica y sería conocido por las organizaciones. La sociedad y dice que habría que definir las funciones. La Sociedad Central de Arquitectos acuerda que se tiene que estar presente en la evaluación de los conocimientos que tenga el COPE y de qué es un plan estratégico para ser postulado, aunque no explica de qué manera se averiguaría esto. La ACDH afirma que lo más importante es la autonomía del COPE, que es el COPE que debe tener su presupuesto y que el director ejecutivo no sea un empleado del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Continúa planteando que tiene que ser participante asiduo del COPE, o sea, tener una trayectoria dentro, y no acotaría a que fuera un arquitecto, sino sumar otras incumbencias. Sería importante que maneje la participación ciudadana, su involucramiento en descentralización, en los procesos importantes que ha tenido la ciudad. Un concurso cerrado deja fuera a los que no saben contestar o no tienen competencias, y el jurado tendría que estar compuesto por los integrantes del COPE y después una audiencia pública del COPE como parte del proceso de selección. Nadie más adhirió a eso tanto complejo. La Fundación Ciudad recuerda que el que elige es el comité ejecutivo y que sea un idóneo de afuera le daría una imagen de ecuanimidad. Planteo de temas a trabajar, desde luego, como queda visto, no hay consenso dentro de la dimensión metropolitana como para llevar a la reunión de normativa. Planteo de temas a trabajar por las organizaciones. La ciudad afirma que el manejo integrado de la costa está en un limbo, porque se está tratando la venta del área ribereña y se pregunta si la dimensión metropolitana. La unidad de coordinación plantea que en el comité ejecutivo se decidió hacer una nota para que la legislatura se tome nota del proyecto de la legislatura y el proyecto de ley del ejecutivo que habilita el parcelamiento y la venta está en la comisión de planeamiento. La CDH plantea que la venta es un hecho muy grave, es inconstitucional, la costa es de dominio público inalienable y hay que señalarlo, y sostiene que el COPE tendría que rechazar públicamente las ventas de Costa Salguero de Punta Carrasco. La representante del Centro de Arquitectos Paisajistas propone que el COPE participe de la audiencia pública, y la unidad de coordinación aclara que el COPE no puede participar, pero sí las organizaciones que lo integran. El CEPIC propone que las organizaciones armen alguna declaración en conjunto. La unidad de coordinación aclara que el COPE genera propuestas de políticas públicas. El COPE plantea, a través del proyecto de descripto, otra política sobre la costa. El fin del Consejo no es oponerse a una política, sino realizar. La asociación, la ACDH, afirma que lo que está pasando es un atropello a todas las cuestiones normativas, ya que no se cumple con la Constitución, no cumple con la Ley 2930, de la vivienda en 2008 fue tratar las 50 hectáreas que el IBC tiene en la ciudad. Evalúa que es un plan economicista que se da de bruces
contra el CUA y contra el Plan Estratégico 2035. El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas suscribe todo lo último y afirma que es un mal precedente constitucional. La ACDH plantea como moción emitir desde la dimensión metropolitana una declaración rechazando la venta porque no cumple con la Constitución, la Ley 71 y la 2930. Los paisajistas Adolfo Castelo, el CEP y graduados de Ciencias Económicas adhieren. La Sociedad Central plantea que cada uno de los presentes representa instituciones y que habría que llevar el debate a esas instituciones. Apoya el que la nota del comité es necesaria. La Fundación Ciudad propone que la dimensión metropolitana apoye el proyecto propio del COPE y considera que lo judicial va por otro lado. Propone que las organizaciones vayan a la audiencia. La ACDH pide copia de la nota para tenerla como elemento en un plenario de organizaciones del que participará. Dice que el control de constitucionalidad, el control de la convencionalidad y el control de la ambientalidad no son exclusividad de un solo poder, el Poder Judicial. Recuerda que el COPE podría recomendar el rechazo por inconstitucionalidad del proyecto y plantea que sería importante que el Consejo se pudiera expresar antes de la audiencia. La Fundación Ciudad reitera que hay antecedentes que después demuestran que vamos marcha atrás. La unidad de coordinación asegura que la nota va a ir a la legislatura. Alguien pregunta qué nota. Actualización del plan urbano ambiental. La representación de la SCA insta a participar en el próximo taller y aprovechar esa posibilidad. La ACDH reconoce que la página web está en las actas, pero insiste en que en la Comisión Asesora del COPUA no hay organizaciones de la sociedad civil y que la misma tiene que ser transdisciplinaria. Alguien aclara que está la FARN. Afirma que no se cumple con la Ley 2930 en cuanto a la Comisión Asesora y al foro, y que no se explica cómo se constituyeron. Advierte que se llama foro a cualquier reunión que se haga. La unidad de coordinación asegura que va a transmitir todos estos cuestionamientos al COPUA. La CDH afirma que no está constituido el foro permanente y que con el Código Urbano pasó lo mismo, hubo que ir a la justicia. Asegura que al foro no lo convocan y considera que ni son representantes de la sociedad civil, que sí son representantes de la sociedad civil, tienen que tener un mandato. La Fundación Ciudad asegura que antes había un reglamento y periodicidad en las reuniones y que organizaciones eran miembros de la Comisión Asesora por derecho propio, como la UBA, los consejos profesionales. Otras eran elegidas por la autoridad de planeamiento buscando una cierta diversidad. La unidad de coordinación propone que se vea si se está cumpliendo o no el reglamento. Según la CDH, la ley 2930 establece un reglamento que tiene unos 20 años y se tiene que cumplir. Sostiene que el foro no es cualquier reunión, su misión es el seguimiento del plan. Por ejemplo, para construir tendría que haber participado para elevar el proyecto a la legislatura. El foro, sostiene la CDH, tiene que ser permanente, ¿no? Casual. El gobierno se crean en función de ciertos perfiles profesionales. La organización también pide una devolución de todo lo que se está planteando. La unidad de coordinación propone la generación del espacio para dar este debate, donde sean las organizaciones de la sociedad civil y no ella misma las que acerquen estos cuestionamientos al COPUA y que este espacio sea independiente de los talleres de trabajo que se convocan periódicamente. Esta reunión efectivamente se realizó a posteriori de la reunión de la dimensión. Iniciativas de ley, recomendaciones. El proyecto de modificación de la ley 83 de nomenclatura urbana es acompañado con entusiasmo por la dimensión. La Fundación Ciudad y la CDH plantean que lo ideal es legislatura. En cambio, la Sociedad Central dice que convendría que se mandara en marzo del año que viene para no perder un año legislativo. Sobre el proyecto de creación de la UPE, del CEP, la ACDH considera que es un buen proyecto y advierte que hay un plan de catástrofes que depende de defensa civil en cuanto a cambio climático, evaluando que habría que articularlo con esas áreas. Considera que la capacitación es pertinente, pero para actuar en el momento tiene que articularse con las áreas mencionadas, ya que cuando hay una catástrofe se siguen protocolos muy precisos y son áreas muy fuertes y ya existentes. La Fundación advierte una pobre acción en el proyecto,
plantea que no existe referencia en el mismo a la Subsecretaría de Seguridad, que no se menciona el decreto 695 del 2009, que establece un plan rector, ni la ley 2951, que es un convenio interjurisdiccional. Consigna que en el SAME existe la Dirección de Asistencia a la Víctima, que incluye la asistencia psicológica, y que el proyecto parece una oferta de servicios de un grupo particular sin mucha investigación sobre el tema. La Sociedad Central de Arquitectos plantea que si bien el proyecto es loable, para ser tomado por el plan estratégico tendría que ser más abarcativo y que habría que buscar articular y aportar a lo ya existente. La representante del CEP que presentó el proyecto dice que el mismo tiene 12 años y se adaptó a la presente crisis y refiere que la dimensión social le dio la mejor forma posible. Se recomienda finalmente que se dé una vuelta más en la dimensión de origen, tratando de transformarlo en un aporte a lo que la ciudad ya tiene y funciona. Sobre el lenguaje de señas en el canal de la ciudad, la UP informa que en la reunión de relatores se propuso redactarlo como una recomendación. CEPIC pregunta si se relaciona o si se tuvo en cuenta la ley nacional que existe y se consultó con la ONTI para la web. El representante del GTD que presentó el proyecto plantea que fueron por separado, que no se refiere a lo virtual, pero que se lo va a leer para ver si se puede sacar algo en concreto de ahí. La CDH advierte que en el INADI y en el ENACOM existen áreas que se ocupen de la temática que toca el proyecto y dice que se podría consultar con las mismas. La UP propone que se presente un proyecto cumpliendo con el protocolo. En cuanto al plan estratégico participativo para el desarrollo económico, se propone trabajar en las dimensiones, los resultados del taller, y se llama un taller para el 30 de octubre, que ya sucedió. Sobre los resultados del último taller, la Fundación Ciudad y la CDH proponen algunas modificaciones a los lineamientos. En cuanto al PEP 2035, evaluación y monitoreo, se plantea que la Comisión ad hoc está esperando los aportes de las organizaciones que aparentemente no han llegado. Y la Fundación Ciudad considera que hay diferencias en cuanto al cumplimiento de ciertas metas. Respecto a proyectos de interés actualmente en la legislatura, no. Y perdón por lo largo.